estás? Ahí está ya. Ahora sí ya están. Ahora sí. No, no nos vamos. Lo que pasa es que pasó algo muy raro. Aquí la transmisión decía que había 15 personas, pero no podíamos leer a nadie. Entonces tuvimos que reiniciar la transmisión. Pero no veíamos a nadie. Ahorita ya estoy viendo a todos. Dice Ángel Moxo, salúdame a mí. Saludos para ti, Ángel Moxo. Gallosco se acaba de unir, Oliver también. Carpadios, los gases de los tesoros, ya hablamos de ellos. ¿No lo escucharon? ¿Qué fueron los? Ah, fueron los gases de los tesoros, sí. Aquí espantan, aquí también, Jano. Clau dice que está escribiendo. Perfecto. Ángel Moxo es Meni. Saludos, Meni. Ya me había espantado, pensé que estaba muerta. ¿Qué onda, gaviota? Claudia dice que estaba escribiendo como loquita. No, Clau, aquí cada quien escribe como quiere, como puede. Saris dice que había una luz verde. Al fin, jajaja, yo también, Gaby, ya estamos por acá. Didi se acaba de unir, gracias por unírtenos. Y sí, bien raro, porque se veía la transmisión y todo, pero no. Dice, y Caboy encontró una tumba con un anillo de oro encima. Ya conté la historia. Ah, ok, ya la contó Clau. Muy interesante programa, felicidades. Gracias, Oliver Ruiz, qué bueno que te esté gustando. Es que no nos veías, no podía verlos ni por mi transmisión. Bueno, en el aparato que utilizamos para nuestra transmisión decía que nada más había uno conectado. Y en el de Julieta pues sí decía que había varios, pero nadie contestaba. Yo te comentaba que en casa de mi tío me sueño y el canijo muerto me mueve el dinerito. Ah, qué canijo muerto. Fue el Tutu Lord, el Tutu. No, ni nos pelabas, es que no los veía, Clau, perdón. Yo también ya conté mi historia. Sí, esa sí, alcancé a leerla, Saris, algo, que se veía una flama verde y escarbaron y encontraron una tumba con un anillo de oro encima. Les conté a mi familia y ya no me dicen dónde está. Ah, qué ganchados. Cuéntanos tus historias. Ah, ok, ahí voy, sí se las voy a contar. Por supuesto que sí. Ok, bueno, pues entonces regreso al radio y con los tesoros famosos. Y dice Manny que les cuente un chiste. Bueno, ahorita les cuento uno. Y regreso en un ratito más con ustedes, ¿ok? Ahí voy mientras. Hola, ¿qué tal? Buenas lunas. Pues estamos ya aquí de regreso en la Sociedad de la Medianoche, transmitiendo a través de Radio Macabro. Y vamos a comentar ahora acerca de los tesoros famosos. Y uno de los más famosos o de los más grandes que se han encontrado es el tesoro hindú del billón de dólares. Y esto fue hace muy poco. En junio del 2011 se encontró un espectacular tesoro compuesto de millones de joyas y oro. Estaba enterrado en 6 cámaras subterráneas del templo de Sri Padmanabhaswamy, situado en la provincia de Kerala, al sur de la India. El tesoro está estimado en unos 500 millones de rupias, que es alrededor de 7.000 millones de euros, y se estableció como uno de los templos más ricos de la India. Entre los objetos hallados había collares de oro que pesaban 5 libras y media, un arco de oro, una cuerda de oro, brazaletes y medallas de plata antiguos, una tonelada de oro en forma de baratijas de arroz, sacos llenos de diamantes, miles de piezas de joyería antigua tachonada con diamantes y esmeraldas, 37 libras de monedas de oro de la East India Company, 18 monedas napoleónicas, piedras preciosas envueltas en fardos de seda y soberanos que llevaban un sello de 1772. Soberanos son monedas. Este templo fue construido en el siglo XVI por los reyes del reino Travancore para servir como capilla real a los gobernantes de Travancore. En junio de 2011, la Corte Suprema ordenó a las autoridades del Departamento de Arqueología y a los servicios de bomberos abrir las cámaras secretas del templo para la inspección de los elementos que se mantienen guardados dentro. Antes del descubrimiento se pensaba que el templo más rico de la India era el templo Tirupati, en el estado de Andhra Pradesh del sur, que contiene objetos valiosos por valor de 320.000 millones de rupias. Uno más es el tesoro del palacio de Hanumandoka, que se descubrió el 28 de junio del 2011. Un enorme alijo de oro y adornos de plata fueron encontrados por obreros que estaban renovando una estructura de siglos de antigüedad. En el palacio Hanumandoka, en Katmandú, Nepal, los tesoros escondidos en el trastero del viejo complejo del palacio datan de la época de los reyes Maya,
que gobernaron el país antes de la unificación de Nepal por el rey Prithnivaranayani Shasha hace ya 2 siglos y medio. El tesoro de Exone está formado por 3 cajas llenas de objetos preciosos, entre ellos 3 kilos de oro y 80 kilogramos de adornos de plata y objetos de valor que fueron descubiertos en una tienda que había permanecido bajo llave durante siglos. El 16 de noviembre de 1992, un tesoro romano de oro y plata fue descubierto por un detector de metales en el pueblo de Hoxne, en Suffolk, Inglaterra. El tesoro fue descubierto en el campo de un agricultor de unos 2,5 kilómetros situado al suroeste de la aldea. Peter Watling, el arrendatario, había perdido un martillo y le pidió a su amigo Eric Lowells, un jardinero jubilado, un detector de metales para que le ayudara a buscarlo. Mientras buscaban en el campo con su detector de metales, Lowells descubrió cucharas de plata, joyas de oro y numerosas monedas de oro y plata. Después de recuperar algunos artículos, él y Watling informaron a la policía y a los propietarios de las tierras antes de seguir desenterrando más objetos. Al día siguiente, un equipo de arqueólogos de la Unidad de Arqueología de Suffolk llevó a cabo una excavación de emergencia en el sitio. Todo el tesoro fue excavado en un solo día, a excepción de los numerosos grandes bloques de material intacto que se dejaron para la excavación del laboratorio. El tesoro fue enterrado en un pequeño cofre lleno de metales preciosos, sobre todo y ordenados por tipo. Algunos en cajas de madera y otros más pequeños en bolsas o envueltos en tela. La fecha de las monedas data del año 407, que coincide con el final de Gran Bretaña como una provincia romana. Los propietarios y sus razones para enterrar el tesoro fueron desconocidas, pero los guardaron con mucho cuidado. Los contenidos se muestran consistentes con lo que se puede deducir, pues que los dueños podrían haber sido una familia adinerada. El tesoro está formado por 14.865 objetos de oro romano, plata y monedas de bronce de finales del siglo IV y principios del siglo V. Cerca de 200 elementos de la vajilla de plata y joyas de oro. Los objetos se encuentran ahora en el Museo Británico de Londres, donde están las piezas más significativas y una selectiva del resto está en exhibición permanente. En 1993, el Comité de Valoración del Tesoro estableció que el tesoro está valorado en 1,75 millones de libras, lo que hoy serían 3.020.000 libras esterlinas. En 1970, después de la Guerra de los 6 Días, los Sienberg se casaron y decidieron comprar una casa en el barrio judío de la ciudad vieja de Jerusalén, en Israel. Una vez instalados en su nuevo hogar, los Sienberg estaban convencidos de que su casa fue construida sobre importantes restos arqueológicos. En ese momento, los descubrimientos arqueológicos de los arqueólogos de la Universidad Hebrea en el barrio judío, incluyendo el área alrededor de la casa de los Sienberg, estaban siendo titulares, no estaban en los principales periódicos. Theo, el padre de familia, decidió llevar a cabo y financiar las excavaciones él mismo. Las excavaciones que llevó a cabo debajo de su casa en el transcurso de 18 años han revelado restos de antiguas viviendas, habitaciones talladas de la roca mikvahs, estos eran baños rituales, acueductos, una enorme cisterna y criptas que se remontan a 3000 años, a los días del rey Salomón y el primer periodo del templo, así como el segundo templo y el periodo bizantino. También han encontrado artefactos raros, incluyendo cerámica, vidrios, mosaicos, monedas, botes y armas. En la actualidad, Sienberger House es un museo debajo de la casa en el número 5 de Beit HaShoeva, en el callejón de la ciudad vieja de Jerusalén. El 5 de julio del 2009, Terry Hebert encontró un tesoro con su detector de metales de 14 años de antigüedad. Mientras buscaba en un campo cerca de su casa en Staffordshire, Inglaterra, el tesoro, que se cree que se remonta al siglo VII, contiene alrededor de 5 kilogramos de oro y 2,5 kilogramos de plata, mucho más grande que los hallazgos anteriores. Muchos de los elementos del tesoro son parafernalia de guerra, a menudo con incrustaciones de piedras preciosas. Los expertos dijeron que la colección de más de 1500 piezas, que tiene fecha alrededor de los siglos VII y VIII, pudo haber pertenecido a la realeza sajona de Mercia. El señor Herbert, quien detectaba metales desde hacía ya 18 años, se encontró con el tesoro enterrado después de pedirle a un amigo agricultor si podía buscar en su tierra. Él dijo: tengo esta frase que digo a veces: espíritus de antaño me lleven donde aparecen las monedas. Pero en ese día cambié las monedas con el oro. No sé por qué lo dije ese día, pero creo que alguien estaba escuchando y ese espíritu me dirigió al tesoro. Tal vez estaba destinado a ser. Tal vez el oro tuvo mi nombre en él todo el tiempo.
No lo sé. El tesoro fue valorado en 3.285.000 libras esterlinas y ahora ha sido adquirido por el Birmingham Museum and Art Gallery y el Potteries Museum Art Gallery. El tesoro vikingo fue descubierto el 6 de enero del 2007. David Whelan, un hombre de negocios semijubilado de Leeds, y su hijo Andrew descubrieron el tesoro Harrogate, utilizando detectores de metales cerca de la ciudad de Harrogate, en North Yorkshire, Inglaterra. El tesoro vikingo, formado por 615 monedas de plata y otros 65 artículos, incluyendo ornamentos, los lingotes y los metales preciosos, estaban ocultos en un recipiente de plata dorada bordeada de oro que se hacía en Francia o en Alemania alrededor de los años 900. Las monedas datan del siglo X y vienen de todas partes de Inglaterra anglosajona, así como de algunas partes de Asia. Los informes indican que las monedas llevan símbolos islámicos, cristianos y paganos, nórdicos precristianos. Los collares, unos de los cuales están hechos de oro sólido, muestran la evidencia de que el tesoro pertenecía a un noble vikingo. También se encontró un extraño anillo de brazo hecho en oro, posiblemente procedente de Irlanda, junto con un hack silver, lo que son fragmentos de metal cortado y que eran a veces utilizados como moneda de cambio. La primera teoría sobre el motivo para un entierro tan cuidadoso en el siglo X era que había pertenecido a un líder vikingo rico durante los disturbios que siguieron a la conquista del reino vikingo en Northumbria en el año del 927. La Comisión de Valoración del Tesoro Independiente valoró el tesoro en 1.082.000 libras esterlinas. El tesoro fue adquirido conjuntamente por el York Museum Trustee, el Museo Británico, con un financiamiento de la National Heritage Memorial Fund, The Art Fund y el The British Museum Friends. El 9 de septiembre de 2013, un tesoro fue encontrado durante una excavación en la Universidad de Hebrea a los pies del monte del Templo de Jerusalén. Fue llamado el tesoro Opel. Consistía en 2 paquetes que contenían 36 monedas de oro de la época bizantina, joyas de oro y plata y un medallón de oro con un menorá. Esto es un medallón de 10 centímetros con un cuerno de carnero y un rollo de la Torá grabado en ella. El tesoro fue enterrado en una pequeña depresión del suelo, junto con un medallón de oro más pequeño, una bobina de oro con un broche de plata y 2 colgantes, los cuales se cree que son ornamentos u ornamentaciones de la Torá. La Torá es la Biblia judía, el libro de los judíos. El descubrimiento fue desenterrado en solo 5 días en la última fase de la excavación Opel y se puede datar en la época bizantina tardía, a principios del siglo VII después de Cristo. El tesoro de oro fue descubierto en una estructura pública bizantina en ruinas a unos escasos 50 metros de la pared sur del monte del templo. Teniendo en cuenta la fecha de los elementos y la forma en que fueron encontrados, los arqueólogos estiman que fueron abandonados durante la conquista persa de Jerusalén en el año 614. Las 36 monedas de oro se pueden fechar en los reinados de los distintos emperadores bizantinos que van desde el siglo IV hasta principios del siglo VIII. En abril de 2010, el detector de metales Dave Christ encontró un tesoro de 52.503 monedas romanas cerca de Frome, en Somerset, Inglaterra. Según el señor Christ, su detector le dio una señal curiosa que le dio impulso a cavar a través del suelo. Entonces él puso la mano ahí, sacó un poco de arcilla y había un poco de radial. El radial era una moneda de bronce pequeña que usaban los romanos. Inicialmente el señor McCarthy descubrió 21 monedas en el campo. Sin embargo, cuando se encontró con la tapa de la olla, empezó a darse cuenta de la importancia de su hallazgo y notificó a las autoridades. Los arqueólogos se dedicaron a la delicada tarea de excavar el pozo de 2 metros de altura y su contenido. El tesoro fue llevado al Museo Británico para que las monedas pudieran ser limpiadas y registradas. Las monedas que estaban en la olla de cerámica fechada en el año 253 al 305. La mayoría de las monedas estaban hechas de degradado de plata o de bronce. El tesoro era el equivalente a 4 años de salario para un legionario romano y ahora podría recaudar al menos 250.000 libras, pesando 350 libras. Las monedas pueden haber sido enterradas como ofrenda para una buena cosecha o para el clima propicio. El Museo de Somerset en Taunton, mediante una beca de la National Heritage Memorial Fund, ha adquirido el tesoro que fue valorado oficialmente en 320.250 libras. En el 2001, el Sir Cliff Bradshaw, un arqueólogo y detector de metales aficionado, encontró un tesoro en el túmulo de Ringlemere cerca de Kent, en Inglaterra.
El principal interés del señor Brownshaw en la década de los anglosajones, del 4000 a.C. al 6000 después de Cristo, lo llevó a estudiar y recorrer el campo local del sureste de Kent. En el curso de sus exploraciones, como su detector de metales, encontró una serie de artículos incluyendo una hermosa plata anglosajona, 3 secatas y muchos fragmentos de bronce que estaban bastante juntos el uno del otro. El número y la proximidad de estos artículos lo llevaron a creer que no eran solo las pérdidas accidentales, sino que se trataba de un asentamiento sajón que fue habitado y que iba a encontrar un montón de objetos enterrados cerca. Durante los meses en que tuvo acceso al campo, él escaneaba cuidadosamente todos los aspectos de la tierra. Después de un rato se encontró con un broche dorado anglosajón a una profundidad de entre 8 y 10 pulgadas. Satisfecho con el hallazgo anterior, continuó su búsqueda en el perímetro norte, donde se encontró con una taza de unos 14 centímetros de altura, con lados corrugados, que estaban gravemente aplastada. La copa asemejaba a un neolítico tardío, aproximadamente del año 2300 a.C. Era un vaso de cerámica con decoración de cerámica cordada, pero data de un periodo mucho más tardío, que es la razón por la que Brownshaw notificó a las autoridades. El tesoro fue comprado por el Museo Británico por la cantidad de 270.000 libras, unos 520.000 dólares europeos, de dólares norteamericanos. El dinero se divide entre el señor Brownshaw y la familia Smith, que son los dueños de Wrigley Farm. El dinero para asegurar la copa para el país se elevó a través de contribuciones de la Lotería Heritage Fund y el Art Collections Fund National y el British Museum Friends. Esto también permitió que el sitio sea debidamente excavado, revelando un complejo funerario de la Edad de Bronce. En este complejo funerario o en este cementerio es donde se encuentra este tesoro. Ya sea que hablemos de oro pirata, de plata extraviada, de joyas antiguas o de tesoros arqueológicos, el sueño de cualquier aventurero es hallar algún día el cofre rebalsado de riquezas de algún galeón perdido en el tiempo, y si bien podría resultar el principal argumento de una película de ficción. Es cierto que la posibilidad de hacerlo no resulta una quimera imposible. Todavía existen en realidad muchos tesoros escondidos, como el tesoro del fondo del lago Guatavita. Lejos de la bravía del mar, en pleno lecho de agua dulce y apacible, se esconde un tesoro hundido que no procede de ningún naufragio. Se trata de una enorme cantidad de oro lanzada durante siglos por los antiguos nativos del lugar a las profundidades del lago Guatavita en Colombia. Como se ofrenda al espíritu del agua, existe también un cargamento perdido de Nuestra Señora de Atocha, la embarcación de Nuestra Señora de Atocha. Un navío español que trasladaba tesoros desde América hacia Europa naufragó el 6 de septiembre de 1622, cuando se topó con un huracán. En inmediaciones de los Cayos de Florida fue donde ocurrió esto, mientras navegaba de regreso a España. El 20 de julio de 1985, el estadounidense Mel Fisher logró hallar parte del botín, pero aún permanecen bajo las aguas 17 toneladas de plata, 27 kilos de esmeraldas, 128.000 monedas y 35 cajas de oro. También las reliquias familiares de Virginia. Corría el año de 1863 cuando el coronel del ejército de los Estados Unidos Confederados de América, George Singleton Mosby, perpetró el saqueo a los 4 cuarteles generales de Edwin Stoughton. Alzándose con el monumental tesoro de las reliquias de las familias de Virginia, Mosby, temeroso de que semejante fortuna cayera en manos enemigas, entregó el botín al sargento de su mayor confianza, con la estricta consigna de que escondiera tan bien como pudiera, lo cual logró hacer excelentemente bien, pues si consideramos que aún el día de hoy todavía no ha sido encontrado, y también está el tesoro de Lima. Se cree que a unos 560 kilómetros de Costa Rica, en la isla Coco, yace escondido un tesoro conformado por monedas de oro, estatuas, joyas, coronas, piedras preciosas y barras de oro y plata, por un valor actual de 270 millones de dólares. Habría llegado hasta ahí en manos del capitán inglés William Thompson, a quien en 1820 se le asignó la misión de tomar las riquezas de Lima en Perú para trasladarlas hasta México. Desde entonces, muchos han intentado rastrear el tesoro y existen fotografías. En el año de 1910, que atestiguan la búsqueda de que el propio expresidente estadounidense Franklin Roosevelt emprendió junto a algunos amigos suyos, y finalmente el ya famoso tesoro de la Noche Triste.
cuando la historia que hacia finales de 1520 los aztecas de la ciudad de Tenochtitlan, hastiados por la opresión del conquistador Hernán Cortés y las huestes españolas, decidieron esconder la mayor parte de sus tesoros en las cuencas secas que surcaban los alrededores de la capital. Tras la batalla de la Noche Triste, el tesoro jamás fue hallado hasta el día de hoy. Entonces, es así como vemos que pues existen todavía muchísimos tesoros que no han podido recuperarse, aunque se sabe dónde están. Por ejemplo, el de el lago Guantanamita. Si ustedes vieron la película del Dorado, pues le aventaban muchísimo oro a Sequelcán en ese cenote sagrado. Bueno, pues aquí ocurría lo mismo, le aventaban mucho oro al dios de esa laguna. Sin embargo, la laguna es tan profunda que no se ha podido recuperar todo el botín y es hartamente cuantioso. No, 4, ¿verdad? ¿Sí? Préstame tu periscopio. ¿No llegó el agüecito todavía? Yo creo que se conecta hasta mañana. Roberto Héctor 26 se acaba de unir. ¿Qué onda, tocayo? ¿Cómo estás? Saludos para ti. Díganme, coméntenme, ¿qué onda? Que ya se nos cayó la transmisión otra vez. Saludos de Roberto, saludos para ti, hermano, ¿cómo estás? ¿De dónde? Transmitimos desde la Ciudad de México. Tus historias, Milo, Jano, regreso con ellas terminando esta rola, ¿ok? ¿Qué más? Yo ando en Hidalgo, Tula de Allende. Ah, perfecto. Hidalgo es bien bonito, bien bonito. No lo conozco todo, pero conozco los Prismas, conozco a Jacuba, que me encanta. Donde están los gigantes, etcétera. Esos lugarcillos ahí. Vivías antes, dice que vivías acá en la Ciudad de México. Qué bueno que tuviste la oportunidad de salir para allá. Ok, esto que estamos escuchando es Exodus. Edwin Amir Guti 1 se acaba de unir. Saludos, carnal, desde Alabama. Saludos para Alabama, Estados Unidos. Vivo cerca de los Atlantes, qué buena onda. Ya es mañana y nunca me rolaste el disco 3 de Metallica, qué gacho. ¿Y qué crees? Que está en la camioneta, no lo dejo de oír, está ahí puesto. Saludos, carnal, desde Alabama, USA. Saludos para Alabama, a Cristi CR Juárez Coque se acaba de unir. Mañana te llevo tu copia, Jano. Me cae que mañana la hago aquí en la compu. Además, bueno, yo estaba regalando el disco de Metallica, pero nada más me mandaron una cartulina con el hashtag de Radio Macabro, así que la que lo mandó se lo ganó. Sandorela Ash, ya deja de molestingar, Janicio. Jaja, ya el sábado mejor. Bueno, el sábado. Malditos, jajaja, suena bien. Sí, son bastante malditos. Ahorita vamos a hablar de las maldiciones de los tesoros, pero primero voy con algunas historias que me han pasado a mí, o de las que he sabido y de las que he estado presente acerca de tesoros y ondas por el estilo. Tesoros malditos, así es, Robert, tiene que ver con las maldiciones que envuelven a ciertos tesoros, como por ejemplo el de Tutankamón, del cual vamos a hablar también. Dice Saris, tesoro, becho niño, el gordo Luis anda por ahí. Ya no es picojano. ¿Se cayó? Ya nos andan tirando las cartas de tarot por aquí. 3333 Sexy se acaba de unir. Saludos para 3333 Sexy. Picojano, acá hay varias cosillas así por la zona, que es una zona arqueológica. Sí, en Hidalgo hay bastante. En Querétaro también hay mucho, en San Luis Potosí, en Zacatecas, ahí en el Cerro de la Bufa, ahí se habla de muchos tesoros enterrados. Hay mucho paranormal. Pues vamos a tener que ir a darnos una vuelta por allá. Roberto Héctor.
nos late andar investigando los lugares donde se cuenta que hay cosas por el estilo. Pon una rola de Metallica. A Christy CR abrí con Wishplash, pero interpretada por Motorhead. Hay un cerro que se llama el Cicuco. Ah, sí he escuchado del Cicuco. Ahí por Martín Carrera hay muchas historias de tesoros. Ah, eso no lo sabía, Jano. Hay haciendas viejas en las que espantan cañón. Sí, eso es lo que me han dicho, que en las haciendas abandonadas de allá de Hidalgo espantan gacho. Habrá que ver si hay chance de entrar. Si hay chance de ir a conocerlas, pues habrá que irnos a dar una vuelta. Ah, ya le entendía lo de los tesoros de la Martín Carrera, chale. Me están troleando. Cerca de casa hay un panteón. Oye Robert, si se puede entrar a esa hacienda, no está vigilada, está abandonada, hay algo, o hay que pedir permisos o algo así, o qué onda. Carlos dice, no. Dice, sí, tengo los contactos. Ah, muy bien, pues nos andaremos poniendo en contacto. Mándanos por ahí un inbox a la Sociedad de la Medianoche y por ahí nos ponemos en contacto para ver qué día nos vamos a dar una vuelta por allá a Hidalgo. Está muy cerquita. Dice, mi papá tiene los contactos para entrar a la hacienda. Ah, pues estaría padre ir a hacer una investigación por allá. Pues ver qué encontramos en la hacienda. Nos llevamos equipo, grabamos, tomamos fotos, grabamos audio y todo. Y pues así vemos qué onda. Ok, bueno, pues voy a regresar al radio. Y dice Saris que ella graba, ¿no? Porque se te apagan los aparatos a ti, mi hermana. Se te borran. Se te borran las 2 horas de investigación. Dice, también estaría padre una sesión de Ouija, pero pues chale. Ah, es que no hay quien quiera venir a jugar. Dice Robert, saludos, estamos en contacto. Saludos, hermano, muchísimas gracias por el paro y estamos en contacto. Los espero por acá. Pues ahí andaremos. Yo espero que para el próximo mes andemos por allá. Dice que él viene a jugar. Pues órale, perfecto. Ahora que andes por acá, mándanos un mensajito y nos ponemos a jugar. Sara dice que ella sí viene. Órale, pues ya también somos 3 para echarnos una sesión de Ouija. Y con Jano 4. Me parece muy bien. Ahora que Skadi va a andar en Japón, hacemos la sesión de Ouija. ¿Por dónde se los mando? Robert, mándanos un correo a la sociedad de la medianoche @hotmail.com o a la sociedad de la medianoche @gmail.com o en la sociedad de la medianoche, que así estamos en Facebook. Ahí nos puedes mandar un inbox y ahí lo checamos inmediatamente y te lo contestamos. Regreso al radio porque ya los dejé mucho rato con el fondo y se van a agüitar, se van a aburrir y le van a cortar. Regreso con mis historias. Mis historias, ¿ok? Dale. Hola, ¿qué tal? Buenas lunas. Estamos de regreso aquí en la Sociedad de la Medianoche, transmitiendo a través de Radio Macabro en la caverna más hórrida, pútrida, húmeda del infierno. Y bueno, estamos hablando acerca de tesoros malditos, de los tesoros más conocidos y de experiencias con tesoros. Ya nada más nos faltan los tesoros, el tesoro maldito de Tutankamón, que es uno de los más famosos porque es el que más vidas ha cobrado. Y pues de tesoros mexicanos, pues seguramente ustedes conocen acerca del tesoro de Villa, el tesoro del General Fierro. Hay infinidad de tesoros que no han podido ser descubiertos, ¿ok? Pero bueno, primero, hace muchos años, cuando yo estaba chavo, así chavo, tendría, no sé, unos 8 o 10 años, convivía mucho con unos vecinos que viven... Ay, perdón, me ganó el bostezo. Que viven aquí en la calle de atrás, de atrás del castillo. Ahí pues convivía yo con unas personas que vivían ahí. Tenían un patio muy grande y en el patio, pues, aunque no había pasto, era pura tierra, tenían unos columpios. A mí me gustaba ir porque, bueno, pues nos íbamos al patio de los columpios y siempre escarbando encontraba algo. O sea, siempre ahí jugando en la tierra me encontraba que un tubo o muchísimas cosas. Sin embargo, en una ocasión donde estaban los columpios,
Yo me acuerdo que una de las patas del columpio pues no estaba bien parejo el piso, y cada que nos hacíamos para adelante pues pegaba en el piso y sonaba hueco. Entonces en una de esas estábamos los dos amigos y yo, los tres arriba del columpio, y nos mecíamos así, ya sabes, súper fuerte. Pues estás chavo, te vale gorro la vida, si te caes y te rompes un hueso pues te sana en un mes, no que ahorita te quedas paralítico y necesitas silla de ruedas y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues estábamos dándole tan duro al columpio y pegaba cada vez más en esta parte, que pues en un momento se hundió el columpio, porque cuando pegó en el piso se hundió una cantidad, bueno, un pedazo como de 1 metro cuadrado de tierra, se cayó así. Entonces, pues obviamente nos espantamos, nos dimos el madrazo de nuestras vidas porque pues, nos caímos del columpio. Y entonces, bueno, pues ya que nos terminamos de chillar y todo, pues fuimos a ver al hoyo, y el hoyo se hacía más grande. O sea, nosotros le pegábamos a la tierra de alrededor y se empezaba a caer. Finalmente descubrimos unas escaleras que, o sea, de donde se cayó el hoyo, había unas escaleras que iban hacia abajo así. Y cuando llegamos a la parte de abajo había un portón de madera muy vieja, así de madera como apolillada, que estaba fijado con herrería forjada, así de esa herrería que se veía que la hacían a golpes. Estaba la herrería forjada y tenía una grande cadena y un candado de esos viejitos. Muy bonito todo, así bien padre. Pero pues nosotros estábamos súper chavos, pues no sabíamos qué onda. Obviamente el chavo este pues corrió a avisarle a su mamá, fue su mamá y su papá. Pues vieron la onda, ya nos prohibieron entrar ahí al patio, porque pues podía ser peligroso, se podía caer más parte del piso, y pues ya no nos dejaron ir a los columpios, y nosotros, qué mala onda, que no sé qué. Un tío, es decir, el hermano del papá de mi amigo, nos dijo, no, pues es que toda esta zona, yo vivo por Metropanteones, y la colonia en la que vivo está rodeada de panteones. Tengo aquí el panteón francés, el alemán, el inglés, el americano, vamos, todos, el Santorum, todos los panteones esos están alrededor de la colonia donde vivo. Entonces el tío de ellos nos dijo, no, pues es que esta parte también antes era panteón, y entonces pues esta era la entrada, seguramente alguna cripta subterránea donde estaba enterrada la... No, bueno, pues olvídate, lo que necesitábamos oír para no volver a ir nunca jamás a ese lugar, ¿no? Y mucho menos si era la entrada a un panteón. Sin embargo, y después de muchos años, ya pues dejamos de vernos mis amigos y yo, pues todos entramos a la escuela, unos se casaron, otros se divorciaron, y pues así la vida, ¿no? Entonces, yo nunca había caído en cuenta de eso. Sin embargo, la familia de ellos pusieron una joyería en la calle de Madero, ahí en el centro joyero. Compraron la casa que está al lado del castillo, así la de al lado, y la de al lado, la de la esquina. Y pasando la calle, compraron la otra y construyeron unas casas gigantescas. No hicieron condominios. Es una casa grandísima. Las 3 casas son así enormes. Pero además las compraron, las tiraron de todo a todo, así la vivienda que había las tiraron, y de ahí empezaron a construir todo. Y bueno, pues yo nunca caí en cuenta de qué onda, ¿no? Pero pues obviamente, o a lo mejor no, pero pues dicen que pienses mal y acertarás. Pues encontraron un gran tesoro ahí atrás de esa puerta. Y además esto se puede corroborar porque en la cuadra donde yo vivo está la calzada México-Tacuba, y después está la iglesia de Sanctorum. Hace poquito, no sé, en el transcurso de la semana, Skadi se enfermó super acá de gripa, y entonces pues tuvimos que ir al doctor a que la inyectaran, y me encontré con un tío que es dueño de un terreno muy muy grande, donde, sí, imagínate qué tan grande era el terreno, que vendió una pequeña parte del terreno, y ahí construyeron unos condominios de Ficapro, de estas empresas que hacen condominios a nombre del gobierno de la Ciudad de México. Construyeron así grandes condominios, bueno, muchos condominios, y todavía hay un pedazo de terreno muy grande. Él tiene un negocio en el cual merca con papel, compra y vende periódico, cartón, libros, todo lo que sea papel, él ahí lo merca, ¿no? Entonces, pues estaba en una parte alta, y podía ver cómo los albañiles de los departamentos pues trabajaban ahí, cómo estaban en las excavaciones y todo. Finalmente, bueno, pues él le daba un poco de miedo, porque pues podían brincarse al negocio y robar lo que tenía, ¿no?
Finalmente, pues un día ya no vio a los albañiles, pero estaba ahí todo el material, estaba la camioneta, pues estaba todo. Pasaron 2 semanas, no se supo nada de los albañiles, fue a preguntar, le dijeron, no, pues abandonaron la obra y no hemos encontrado qué onda. Como el terreno pues era de él, pues se brincó, aunque ya lo había vendido, pues él era pues, dueño del terreno antes, pues se brincó, no vio nada de malo en ello y se dio cuenta de que habían dejado hasta los lentes y los cigarros y todo lo que llevaban, lo habían dejado. Solamente llevaban 2 camionetas de una empresa, pues se llevaron una a la otra camioneta y la dejaron. Y uno de los chalanes que trabajaba con ellos les dijo a mi tío que habían encontrado una olla con monedas de oro. Entonces, pues que al chavo al chalán, le habían dado unas cuantas monedas y le habían dicho, nos vemos el viernes nos vamos a llevar el dinero y no sé qué. Le dieron creo que 5 o 6 monedas y y ellos se fueron. Y el chalán pues regresó el viernes. Cuando regresó el viernes, pues ya habían saqueado todo, ¿no? Ya no, pues todas las vasijas que habían encontrado, dicen que se las llevaron con la camioneta, una pick-up, llena así hasta el tope de jarras, de jarrones, pues obviamente, pues si en uno encontraron oro, pues me imagino que todos los demás, pero que además habían encontrado un túnel, es decir, mientras estaban haciendo las excavaciones, habían encontrado un túnel y ahí en el túnel es donde habían encontrado estas cosas. Pues como dieron aviso a las autoridades y demás, se enteraron los de la iglesia que está a un lado de todo esto, es decir, a media cuadra, es la iglesia de Sanctorum, y ellos pues le dijeron a mi tío que habían encontrado abajo de la iglesia una telaraña de túneles que iba hacia diferentes lugares y una de ellas pues salía hasta San Joaquín, en una de las iglesias de San Joaquín, de ahí por del metro San Joaquín, ahí ahí estaba la entrada y que otra entrada de ese mismo maraña de túneles, porque ni los mismos de la iglesia los han recorrido todos, sino que recorrieron 2 y vieron que uno de ellos salía a otra, bueno, llegaba a otra iglesia y otro túnel sale a Río Churubusco, o sea, no es cierto, a Río San Joaquín, no ya por el metro, sino sobre Avenida San Joaquín. Y bueno, pues que las personas de la iglesia cuando encontraron estos túneles, ahí encontraron muchas obras de arte, es decir, muchas pinturas, encontraron monedas, encontraron dinero, encontraron cosas que la iglesia había guardado para resguardarlo de los asaltos de la revolución. Entonces, pues ahí guardaron todo esto. Sin embargo, dice que son tantos los túneles pues que no han podido recorrerlos todos. Y entonces, pues estos chavos dieron con uno de los que no habían encontrado y pues encontraron estos vasijas con oro. Aquí lo interesante es que ellos dicen que son más de 20 túneles. Ellos son los de la iglesia. Ellos dicen que solamente han explorado totalmente 2. Estos chavos de los albañiles pues se toparon con uno más, que me imagino que debieron de haber entrado y recorrerlo para ver si había más, pues porque dicen que se llevaron la camioneta llena de vasijas. Entonces hasta ahí van 3 túneles. Quedan 17 túneles que no han recorrido, que no los han explorado y que no saben lo que hay ahí. Y entonces, pues a raíz de eso, no saben la cantidad de cazadores de tesoros que surgieron aquí en la colonia, pues todo el mundo queriendo encontrar por dónde van los túneles y dónde salen y por dónde pueden entrar. Y pues quién sabe si lo hayan logrado o no, pero pues mucha gente se fue con la fiebre de los tesoros aquí aquí por el Metro Panteones. Entonces, pero además, casualmente, pues todos estos túneles, pues están, no tienes que ir a buscarlos, ¿no? Muchas veces están, como en el caso de mis amigos, en el patio trasero de tu casa. Ah, bueno, ese debe de ser otro túnel que lleva a la iglesia, porque pues está en la parte de aquí atrás y la iglesia está como a 1,5 cuadras para allá, o sea, hacia atrás de mí. Entonces, pues el túnel podría pasar por ahí. Y no es de extrañar que en muchas de las casas y muchas de las vecindades y viviendas que hay por aquí, pues eso haya ocurrido, ¿no? Que al saber, pues se hayan puesto a escalar o a buscar buscadores de tesoros y hayan encontrado algo más que tuberías. Otra historia más es yo tenía, porque ya falleció, tenía un tío en la ciudad de Zamora, Michoacán.
Él era un cazador de tesoros. Bueno, era muchas cosas. Además era un tío muy, muy respetado y que siempre vio por los derechos de los educadores allá en Michoacán. Incluso hay un auditorio que lleva su nombre. No les voy a decir el nombre, ¿verdad? Porque pues, luego la familia se me echa encima. Pero un auditorio lleva su nombre y fue una persona muy dedicada, muy, muy dedicada a la educación y al bienestar de los maestros allá en Michoacán. Entonces, bueno, pues él en un tiempo fue cazador de tesoros. Una vez estuvieron buscando un tesoro. Finalmente llegaron al tesoro. Cuando lo encontraron, a él le llamó la atención algo que brillaba así a lo lejos de donde ellos estaban, ahí en el cerro. Algo como que brillaba y varias veces le dio en el... Perdón, alcanzó a verlo por el rabillo del ojo. Entonces... pues hizo de lo más normal. Él y su amigo estaban ahí. Antes de que sacaran cofre o lo que fuera, le dijo a su amigo, vente, acompáñame aquí afuera, deja esto ahí, algo me late mal. Y entonces salieron como si fueran a hacer pipí. Ahí abrió la puerta de la camioneta para cubrirse y se pasó por abajo de la camioneta, y estando abajo pues se puso a ver con los binoculares y se dio cuenta de que 3 personas los estaban observando a lo lejos, y uno de ellos tenía un rifle en la espalda. Ellos no iban armados. Entonces finalmente, pues cuando vio eso, se salió de ahí, regresó a su lugar y le dijo a su amigo, ¿sabes qué? Vámonos, nos están cazando, están esperando pues, a que saquemos el tesoro, no a que hagamos la chamba para dispararnos o no sé qué hacer. Y entonces le dijo, vámonos y regresamos en un ratito. El otro señor pues se dio cuenta de que en efecto eso era lo que estaba pasando, y pues se fueron en la camioneta en la que iban. Se fueron, dice que fueron a desayunar, que hicieron algunas diligencias que tenían que hacer, y después regresaron. Cuando regresaron al lugar encontraron nada. Solamente en el lugar donde estaba el cofre con lo que ellos suponen que eran monedas, encontraron algunas monedas que se cayeron del cofre cuando lo sacaron, porque suponen que al momento de sacarlo el peso del oro rompió la madera pues ya podrida de la parte de abajo, y pues se desfundó el cofre. Y entonces pues que por ahí se pudieron haber caído las monedas, porque pues las tenían, el cofre ellos lo habían visto con un candado. Y obviamente los huesos humanos de una persona que estaban como si hubiera estado acostado en posición fetal al lado del cofre. Entonces pues les dieron vuelta con el tesoro, pero estuvieron pues a punto de que se los quebraran. Entonces, bueno, pues a los que me estaban pidiendo mis historias, esas son las historias que tengo con tesoros, los acercamientos que he tenido con cazafortunas, con cazatesoros. Y vamos a hablar ahora acerca del tesoro más maldito de toda la historia, el tesoro del rey Tutankamón. Recientes estudios han confirmado que, pese a lo que se suponía hasta ahora, el rey Tutankamón no fue asesinado. Su muerte se produjo a causa de una fractura en la pierna. Su curación se complicó y causó la muerte debido a una infección o simplemente por la hemorragia interna. El asesinato era uno de los pilares sobre los que se basaba la leyenda o la maldición de este faraón. Aún así, pues existen razones para pensar que tal cúmulo de muertes no se deben solo a una coincidencia. Por más de 3270 años su cuerpo había quedado oculto a los ojos del mundo, a la codicia y a la maldad de la raza humana. Al igual que sus antecesores, Tutankamón había sido enterrado en el valle denominado el Valle de los Reyes. Todos aquellos que reinaron sobre la misteriosa raza, pues descansaban sus restos ahí y no en otro lugar. Por siglos el Valle de los Reyes había sido saqueado por todo tipo de maleantes, aventureros, conquistadores y finalmente pues los arqueólogos que deseaban los ocultos tesoros del lugar. El valle fue saqueado de una forma tal que sus paredes graníticas parecían un paisaje escapado de la luna. Se llegó al convencimiento de que todos los faraones habían rendido sus secretos a la humanidad de una u otra forma. Pero aún quedaba una: el rey Tutankamón. Muerto en plena adolescencia, en el año 1340 a.C., nadie sabe con exactitud dónde se hallaba su tumba. Howard Carter se encontraba trabajando para el gobierno de Egipto como inspector general del Departamento de Antigüedades. Había dedicado casi toda la totalidad de su vida científica a la tarea que le llevaba de la mano: el descubrimiento y conservación de los tesoros escondidos en las tumbas reales. Uno tras otro, los arqueólogos que buscaban la tumba de Tutankamón se dieron por vencidos. Liquidaban sus expediciones y volvían a sus tierras,
y a sus universidades contando lo que podría haber sido. Solo uno permaneció expectante: Howard Carter, que estaba decidido a develar el misterio del faraón adolescente. Desde 1917 se dedicó a excavar en los restos de los otros arqueólogos, no teniendo el capital suficiente, pues muchas veces él mismo tenía que emprender la tarea de de tener algún estudiante o algún discípulo u obrero mal pagado que pudiera ayudarle. Excavaban en los sitios en que se había excavado con anterioridad por dos motivos. Primeramente, porque de esta forma se ahorraban la mano de obra, y por otra porque ya había caminado adelantado en las excavaciones abandonadas. Era un juego rutinario, pero que podría rendir frutos. La principal ventaja de Carter era su profesión, ya que residiendo en Egipto y trabajando para el gobierno, tenía todo el tiempo del mundo para finalizar su tarea si es que la lograba con éxito. Los informes mostraban que efectivamente la tumba de Tutankamón no se había encontrado aún, que estaba ahí desafiando todos los esfuerzos para dar con su paradero. Por lo tanto, Carter se dedicó a esta tumba especialmente toda su vida, y por fin, el 26 de noviembre de 1922, sus esfuerzos de varios años vieron el resultado apetecido. La entrada a la tumba de Tutankamón fue descubierta. 16 escalones que conducían hacia las profundidades, y esto dio pie a la teoría de que Tutankamón solo tuviera 19 años al morir. Tras bajar los escalones, Carter se encontró en una antecámara. Tras de él se encontraba Lord Carnarvon, arqueólogo aficionado y el hombre que había suministrado el dinero para la tediosa y costosa operación. Carter se inclinó ante la puerta de granito con una puerta muy maciza, grabada con todo tipo de signos jeroglíficos. Bajo la puerta había una especie de ranura por la cual podía verse hacia adentro. Carter se inclinó con su linterna y la enfocó. Por varios minutos estuvo inmóvil y callado, viendo lo que acabamos de describir. Los tesoros incontables que brillaban en la oscuridad y que adquirían dimensiones propias al ser violados por la luz eléctrica. Casi 3.500 años después de su desaparición. «Bueno, ¿ves algo?», exclamó Lord Carnarvon, en el colmo ya del nerviosismo. Carter movió la cabeza afirmativamente. «Veo cosas maravillosas», susurró emocionado. Los tesoros que yacían en aquella tumba, como diría Carter más adelante, estaban fuera del ámbito terrestre. Sencillamente no tenían precio para ser valuados. No andaba lejos de la verdad. Piedras preciosas por montones, muebles de oro sólido, vasos de exquisita configuración, mantos reales conservados en perfecto estado y finalmente un trono real de oro que por sí valía el rescate de un emperador. Todo esto sin contar la infinidad de objetos pequeños, cada uno de los cuales hubiese hecho las delicias de cualquier museo en el mundo a un precio de millones. Todo junto, lo contenido en las 4 cámaras encontradas, fue descrito por el arqueólogo americano James Brestad como los inmensos e incalculables tesoros de un niño que dominó el mundo mucho antes de que conociera Creta, antes de que Grecia fuera concebida o Roma creada. Y cuando aún más de la mitad de la historia conociera Creta, antes de lo que Grecia fuera concebida o Roma creada. La mitad de la historia de la civilización estaba por escribirse cuando este tesoro cuando el faraón falleció. Sin embargo, el momento más emocionante y remunerador tendría que venir 2 años después, el 13 de febrero de 1924, cuando Carter y su cuadrilla finalmente abrieron la puerta de la última cámara, la dedicada a la tumba del faraón. Un grito de admiración escapó de la garganta de los pocos presentes. Estaban ante un masivo ataúd de granito de más de 9 pies de largo. Dentro del ataúd había otros 2 más pequeños que a su vez embonaban el uno al otro con pasmosa precisión. Los 2 exteriores, hechos de madera, con incrustaciones de oro y piedras preciosas en la parte interna, y el tercero y último conteniendo los restos del faraón adolescente, hecho de oro sólido. Allí estaba el cuerpo momificado del faraón Tutankamón, su rostro cubierto con una máscara que semejaba sus acciones, y también sus facciones aniñadas y también de sólido oro. Carter y sus obreros no constituían los primeros violadores de la tumba. A clara se veía que ladrones del Valle de los Reyes habían penetrado ya en ella, aun cuando ninguno de ellos se atrevió a tocar el ataúd. Los sellos de las puertas habían sido rotos y arreglados nuevamente por los guardianes. Tutankamón fue violado en su descanso eterno por Carter.
Estos históricos y maravillosos descubrimientos atrajeron la atención internacional en el acto. Cientos y miles de turistas llegaron al Valle de los Reyes desde todos los lugares del mundo, caminaban por el polvo del desierto excavando, panteando y apartando cuanta piedra había en su camino, con la esperanza de encontrar algún objeto precioso perdido. Esto hacía que Carter tuviera que mantener continua vigilancia a las 24 horas del día sobre su gran descubrimiento. Pero aún más que los tesoros, había algo que atraía la morbosidad de la humanidad. Se corría entre los egipcios una leyenda. Se decía que todo aquel que violara la tumba del faraón Tutankamón encontraría muerte por su profanación. Una maldición ancestral, mística y horrenda que escapaba desde las gélidas paredes de la tumba subterránea y que detenían todo aquel que se acercara a ella, con la excepción de Carter y su equipo. Finalmente la maldición cobra forma. Sintiéndose muy solitario y muy cansado, Carter había instalado en la tumba, donde trabajó diariamente durante 16 años, una jaulita con un canario, cuyo canto ponía algo de alegría en el sombrío ambiente. Una tarde notó que el canto se interrumpió bruscamente y al levantar la vista lo vio. Una cobra, la serpiente guardiana de los faraones y encarnación de la diosa Edyo, devorando a su infortunada mascota. La maldición comenzó a confirmarse. Lo que comenzó como un simple cuchicheo terminó por convertirse en trágica realidad, en apariencia. La muerte de Lord Carnarvon fue el gatillo que disparó la imaginación del mundo. Murió el 5 de abril de 1923, apenas 10 meses después de haber penetrado en la Cámara Real. George Edward Molyneux Herbert, más conocido como el quinto conde de Carcarbón, había tomado la egiptología y la arqueóloga con la misma pasión que otros millonarios y miembros de la nobleza. Mientras que se encontraba en los días del sensacional descubrimiento, fue picado por un mosquito en la mejilla izquierda. No le prestó la menor atención a la picadura de mosquito, un incidente que ocurría día a día y a millares de turistas y locales. Perdón, es que se me fue aquí, en vez de que le diera para abajo, me avanzó una página. Pero bueno, una semana después, mientras que se afeitaba, se cortó encima de la picadura del mosquito. De repente, un par de días más tarde, comenzó a sentirse mal de salud y se agravó tanto que tuvo que ser trasladado al Cairo con urgencia. El 17 de marzo se conocía que una grave infección le había atacado la garganta, el oído interno y el pulmón derecho. Los doctores en el Cairo le dieron diversas inyecciones de suero que aparentemente detuvieron el curso de la enfermedad. Sin embargo, el 27 de marzo, un ataque fulminante de neumonía se extendió por ambos pulmones. Tras sufrir una terrible agonía plagada de dolores horrendos y deformaciones físicas, incluida la caída de todos los dientes, para el 4 de abril, él ya estaba muerto. Un continuo ataque de tos hizo que su corazón fallara a las 2 de la madrugada. En ese mismo instante, Suan, su perra Fox Terrier, comenzó a aullar en Inglaterra, muriendo en brazos del mayordomo sin ninguna razón. La familia Carnarvon, reunida en el Hotel Continental Savoy en el Cairo, recibió la noticia por la enfermedad que lo había mellado. Fue la enfermera de Carnarvon quien llamó a la familia para informarles del fatídico suceso. Nada más terminar la frase, todo quedó a oscuras. Un fallo en el suministro de energía dejó sin luz a toda la capital egipcia, algo que nunca había pasado y que además no se ha repetido a la fecha. Inmediatamente y posterior a su muerte, los rumores sobre la maldición se hicieron voces públicas en los periódicos y medios informativos que tomaron de su buena cuenta. ¿Por qué? Se preguntaban, ¿por qué un hombre con apenas 57 años, saludable y sin enfermedades anteriores, había de sucumbir ante la picada de un mosquito? A estas alturas surge un egiptólogo que afirmaba haber descifrado la inscripción que había sobre la entrada de la tumba. Según el egiptólogo, esta inscripción decía: la muerte vendrá con alas ligeras sobre todo aquel que se atreva a violar esta tumba. Lo cierto es que la famosa inscripción jamás pudo ser encontrada nuevamente, ya que los trabajadores de Carter destruyeron la pared que la tenía escrita. Los faraones tenían una especie de miedo masivo y patológico a la violación de sus tumbas.
La muerte en el Egipto antiguo no era un símbolo de miedo o terror. Morir era liberarse y emprender el viaje al país del infinito. Sin embargo, para que este viaje estuviera garantizado era necesario preparar a los cadáveres mediante la momificación y después ocultarlos para siempre mediante tumbas inviolables. El fracaso de estas medidas hacía que el alma del egipcio vagara eternamente sin encontrar reposo. Aquellos ricos que podían permitirse el lujo de cámaras secretas y subterráneos se tomaban gran parte de su fortuna para garantizar la inviolabilidad de su muerte. Por ejemplo, se hacían innumerables pasadizos secundarios que no conducían a ninguna parte y que despistaban a los violadores. En el caso de los faraones, las precauciones que alcanzaban las características casi sobrehumanas. Lord Carnarvon tenía un medio hermano, Andrew Herbert, que lleno de entusiasmo por el descubrimiento de su pariente, Carter se trasladó a Egipto a fin de estar presente cuando encontraran la cripta final. A su regreso a Londres, sin causa prevista o lógica, cayó muerto en el piso de su dormitorio mientras se preparaba para tomar un baño. Carter eliminaba lo sucedido con comentarios tales como: se trata de teorías sin sentido, solo tonterías. Pero sus allegados decían que se trataba sumamente de una maldición, y pues que él se encontraba alterado por esas muertes, especialmente cuando su más cercano ayudante, Arthur Mace, siguió en la misma suerte de los Carnarvon. Mace fue el hombre que con una barra de hierro rompió los últimos pedazos del sello que separaban al mundo exterior de la Cámara Real. Poco después él moriría de forma fulminante en el hotel que ocupaba Lord Carnarvon en el Cairo. Los médicos se encontraron imposibilitados de dar una explicación científica a su repentina muerte, pero aquí no se detenía la aparente maldición. Sir Douglas Reid, el radiologista que había trabajado bajo las órdenes de Carter, sacando radiografías de la momia en la tumba, seguía el mismo camino. Repentinamente enfermó de cansancio y agotamiento. Tuvo que regresar a Suiza, su país natal. Ahí fallecía 2 meses después sin causa conocida. Seguían las muertes violentas. La secretaria de Carter, Bethel, moría de un ataque al corazón. Cuando su padre se enteró de la noticia, también había estado en la tumba. Falleció al lanzarse de un 7º piso. Un profesor canadiense, amigo de Carter, recorrió la tumba poco más de lo que se había llevado, lo que se había descubierto de este hallazgo, solo para regresar al hotel del Cairo y morir víctima de un ataque cerebral. El pánico corría como las olas del viento polvoroso en el desierto. De innumerables fuentes llegaban noticias de que los trabajadores que participaban en la excavación también morían por igual. ¿Sería cierto todo aquello? Pero aún faltaba lo principal, lo más horrendo: la momia. La momia de Tutankamón fue llevada a la Universidad del Cairo en noviembre 11 de 1925. Se trataba de hacerle una autopsia bajo el escalpelo profesional del Dr. Douglas Derry, una autoridad en la materia. Derry corta unos vendajes con el escalpelo y hace una incisión directa en los vendajes exteriores de la momia. Los vendajes cayeron a ambos lados, mostrando 143 pequeños bolsillos, cada uno de ellos guardando una piedra preciosa. Alrededor de su cuello pues se encontraba el collar de protección. Según la religión egipcia y confeccionado de hierro, los brazos estaban cubiertos con magníficos brazaletes, 7 en el brazo derecho y 6 en el izquierdo. Cada una de sus manos tenía un anillo de oro macizo. El abdomen estaba cubierto con capas de misteriosos objetos, también de oro macizo, todos ellos en forma de T. La cabeza estaba cubierta con una magnífica diadema de oro y separándolos del afeitado cráneo, según la moda egipcia. Había una malla de finísimo oro batido y por fin todos los adminículos y ornamentos fueron separados. Los presentes dieron un suspiro de asombro. Las facciones del faraón niño aparecían serenas, casi vivas, perfectamente conservadas. En la mejilla izquierda, casi bajo el lóbulo de la oreja, tenía una depresión en el hueso. Se especuló que quizá que aquellas habían muerto pues el faraón, ya que había una fractura en el hueso y un derrame cerebral. Sin embargo, jamás encontraron pruebas para garantizar esta teoría como válida. La voz del pueblo se enteraría de todo. De algún lugar surgió el rumor de que el faraón tenía una marca en el mismo lugar en el que Lord Carnarvon fue picado por el mosquito, y esto era cierto.
De ahí en adelante se esperó la muerte de los asistentes a la autopsia de un momento a otro. La prensa se acercaba a ellos, las personas que en la calle los consideraban pues ya prácticamente muertos en vida. Incluso científicos amigos se les alejaron de sus alrededores. Lo cierto es que uno de ellos quedó, permaneció para hacer, para hacer la disección completa de todo este cuerpo. La teoría de la maldición tenía sus pros y sus contras. El mismo Carter sobrevivió a su descubrimiento hasta los 67 años y murió de aparentes muertes naturales. Sin embargo, había algo que llamaba la atención. Los dos asistentes principales, los dos secundarios en los momentos cruciales de la profanación, habían muerto. Uno de ellos, Lord Carnarvon, y el otro fue el radiologista Carlyle, ayudante del Dr. Derry. Los que se dedicaron a explotar la leyenda sensacionalista de la maldición ampliaron sus expectaciones según ellos. Lord Carnarvon representaba la fuerza monetaria que había hecho posible las excavaciones. Sobre él debía caer la maldición y no sobre Carter, que era una simple egiptóloga pagando por el gobierno. En el caso de Carlyle se llegó a la conclusión de que tras la incisión primaria efectuada por el Dr. Derry, el resto de la operación fue realizada por su ayudante. En otras palabras, se fue la mano ejecutora. Estas explicaciones tienen lógica. En este caso, la maldición faraónica hubiese alcanzado al instigador y al profanador. Los médicos en la actualidad tienden a explicar la muerte de Lord Carnarvon y la de varios miembros de la expedición mediante los últimos descubrimientos. Con toda seguridad, según ellos, Lord Carnarvon fue infectado por la picadura de un mosquito. Esto trajo como consecuencia que, en ausencia de los antibióticos que aún se desconocían, la muerte fuera inevitable. Para 1935, la cifra total de muertos relacionados con Tutankamón sumaba 21 y varios recopiladores de sucesos la elevaron hasta 30. Lo cierto es que hasta para el más escéptico la lista más pequeña resulta impresionante. A esto se debe añadir los sucesos posteriores ocurridos en la década de los años 60, consiguiendo que la maldición de Tutankamón volviera a ser titular en los periódicos. Mohammed Ibrahim, en esta época director egipcio de antigüedades, intentó impedir que varias reliquias de hallazgos en las tumbas fueran a París. Había sufrido una serie de pesadillas que anunciaban su muerte si las dejaba llevarse esto. El gobierno le obligó a aprobar el traslado y ese mismo día murió atropellado. El doctor Ezzedine Taha de la Universidad del Cairo descubrió que varios arqueólogos y personas que trabajaban en restos antiguos solían padecer infecciones en las vías respiratorias debido a la existencia de diversos hongos. En 1962 se expuso que la famosa maldición podría tener origen en los peligrosos hongos. Al salir de la conferencia, tomó su coche. En la larga carretera hacia el Cairo a Suez, chocó frontalmente contra otro auto. La autopsia demostró que su muerte se debió a un fallo cardíaco ocurrido pocos segundos antes del accidente. Durante la década siguiente, la maldición continuó. En 1972, el nuevo director del Departamento de Antigüedades Egipcias, Gamal Eddin Mahrez, sucesor de Ibrahim, afirmó a Philip Vandenberg que no creía en la maldición. Fíjese en mí, toda la vida he estado trabajando con tumbas y momias. Seguramente soy la mejor prueba de que todo son coincidencias. Gamal murió la noche siguiente a la supervisión del empaquetado de los objetos destinados a la exposición que se iba a celebrar en Londres. Los miembros de la tripulación del avión que efectuó el traslado a la capital británica se vieron también alcanzados por la maldición. El teniente Rick Lowry murió en 1976 de un infarto. Su esposa se volvió loca y contaba alcanzadas historias acerca de lo que había pasado con la maldición. El teniente Rick Lowry murió en 1976 de un infarto. El oficial Ian Lawson confesó haberse burlado de la maldición dando una patada al cofre que transportaba la máscara. Se fracturó esa misma pierna al romperse una escalera de hierro y su corazón se complicó hasta que pasados 6 meses pudo volver a andar. La casa del teniente Jim Webb se incendia mientras él piloteaba un avión hacia Londres y Brian Rosenthal, que se burló junto con Ian de la maldición, dedicándose a jugar a las barajas sobre la caja.
El sarcófago sufrió 2 infartos el año siguiente. La lista continúa de nuevo en los años 80, destacando la filmación de la película La maldición del rey Tut, en donde se usaron objetos pertenecientes a la tumba original de Tutankamón. El protagonista, Ian McShane, cayó con su coche por un acantilado el primer día de la grabación. Se rompió la pierna en 10 partes. Parece ser que la maldición lleva años inactiva. Quizás sea auténtica, quizás sea solo una coincidencia sorprendente. Pero ahí está, en pie, desafiando a cualquier explicación. ¿Es cierta la leyenda del faraón Tutankamón? Solo la máscara inmutable de su rostro guardan la respuesta. Recapitulando todo lo que trae la maldición del rey Tutankamón. La noche del 4 de abril de 1923, los Carnarvon, que fue quien financió la excavación, fallece a causa de neumonía fulminante detonada por una septicemia ocasionada por la picadura de un mosquito. Se cuenta que a la misma hora de su muerte en el Cairo hubo un gran apagón que dejó a oscuras a la ciudad, y a la misma hora en Inglaterra su perro aulló misteriosamente para luego caer fulminado en su casa de Hampshire. Para abonar el terreno y las coincidencias, el proceder de la autopsia de la momia se encontró que justo donde el mosquito había picado a Lord Carnarvon, Tutankamón tenía una herida. A la muerte de Lord Carnarvon siguieron otras. En septiembre, su hermano Aubrey Herbert, que estuvo presente en la apertura de la Cámara Real, murió inexplicablemente en cuanto volvió a Londres. Arthur Mace, el hombre que dio su último golpe al muro para entrar a la Cámara Real, murió en el Cairo poco después sin ninguna explicación médica. Sir Douglas Reid, que radiografió a la momia de Tutankamón, enfermó y volvió a Suiza, donde murió 2 meses después. La secretaria de Carter murió de un ataque al corazón y su padre se suicidó al enterarse de la noticia. Un profesor canadiense que estudió la tumba con Carter murió de un ataque cerebral al volver al Cairo. Geoffrey J. Gould, amigo de Carnarvon, se trasladó a Egipto después de la muerte de su amigo para ver el lugar con sus propios ojos. Murió de neumonía después de resfriarse tras visitar la tumba. Richard Bethel, que había ayudado a Carter a clasificar el tesoro, murió a los 49 años de edad, al parecer suicidado. Meses después, su padre Lord Wartesbury se quitó la vida en Londres, al arrojarse por la ventana de su habitación. Es un dormitorio que tenía un jarrón de alabastro procedente del sepulcro de Tutankamón. Para 1929, unas 16 personas relacionadas con Carnarvon o Carter fallecieron, y de inmediato la prensa sensacionalista comenzó a hablar sobre la maldición de Tutankamón. La novelista gótica Marie Corelli aderezó más la historia afirmando poseer un primitivo texto árabe que mencionaba las maldiciones que seguían a la apertura de la muerte. El escritor Arthur Conan Doyle, creador del detective Sherlock Holmes, le echó más leña al fuego al declararse abiertamente creyente de la maldición. Los textos y escritos apoyaban la teoría de la maldición y no solo se basaban en la muerte de Carnarvon y de otras personas, sino en el hecho de que el día que Howard abrió la tumba, una cosa se comió a su mascota, un canario. La presunta maldición reapareció entre 1960 y 1970, cuando algunas de las piezas encontradas en la tumba de Tutankamón se trasladaron a varias exposiciones temporales organizadas en museos europeos. Los directores del museo de entonces murieron poco a poco después de aprobar los traslados. La última víctima atribuida a la maldición fue el actor inglés Ian McShane, famoso por personificar a Judas Iscariote en la supuesta maldición. Sufrió un grave accidente. Su coche salió de la carretera y se rompió gravemente una de las piernas, hasta en 10 partes. Muchos autores niegan que hubiese una maldición escrita, pero los autores aseguran que Carter habría encontrado en la antecámara de la tumba un ostracón de arcilla cuya inscripción decía: «La muerte golpeará con sus alas a aquel que turbe el reposo del faraón». Los científicos, por su parte, prefieren apuntar a otras teorías. Los insectos o las bacterias presentes ocasionan reacciones alérgicas que van de una simple congestión nasal a una hemorragia pulmonar. Howard Carr, el principal implicado en la supuesta maldición, en tanto falleció en 1939 a los 64 años de muerte natural, 17 años después de que abriera la tumba. Su frase preferida cuando le hablaban de la maldición era: «Todo espíritu de comprensión inteligente se halla ausente de esas estúpidas ideas».
Ok, estamos ya a puntito de acabar. Nos falta solamente un pequeñísimo relato. Ok, vamos a ver qué nos dicen aquí por Peris. Esto está buenísimo, mi Héctor. Qué bueno que te está gustando, Gaby. Sí, está bueno, ¿no? Ok, sí, mi Cis, qué bueno que está latiendo también, mi Saris. Aquí andamos, ya a punto de irnos. Rolonón también, por supuesto. ¿Quién es ese? ¿Quién? Bueno, ahorita veo. Nunca había visto, ¿qué? Ese es Blue Angel. ¿Qué más? Díganme, que ya me voy. Que cuentes la de Janito Tutankamón, que ay, qué manchada, Saris. Nunca he visto un programa tan calladito. Sí, yo tampoco, andan muy, diría mi Arge, andan muy pixaguados de las de atrás. Andan bien, quién sabe cómo. Mauricio 1995 se acaba de unir. Gracias, Mauricio, bienvenido. Estamos a punto de finalizar ya. Andan muy aguados de las tepalcuanas, dice mi hermana. Miren mi anillo. Es mi anillo de poder. Mauricio, ¿de qué hablan? Tesoros malditos. Gabriel 90 87 54 73 se ha unido. Ese anillo está padre, del poder perruno. Mejor cuenta la de la maldición de Casilsaris, la momia viviente. Casilsaris, chale. Ya te dijeron Casilda, mi hermana. Aguas con eso, que es oro molido. Que aquí Scadi anda jugando con el boleto de Metallica, cacho. Ok, regresamos y vamos a hablar con los tesoros de México. Bueno, no los tesoros de México, los tesoros perdidos de los cuales se sabe. Y son muy pocos en realidad, pero ahí van. Bueno, son muy pocos de los que se sabe, porque en realidad hay muchísimos. Así en las haciendas, casi todas las haciendas abandonadas a sus alrededores tienen pues tesoros y entre sus muros. De hecho, muchas de las haciendas que han sido destruidas, sobre todo en Yucatán, pues las ha destruido la gente porque se tenía la costumbre de esconder las riquezas en los intramuros, vamos, en las paredes de las casas. Entonces pues las han tirado las haciendas para ver si ahí hay oro o monedas enterradas, y pues le han dado en la torre a muchas haciendas. Secreto de Amor se acaba de unir, bienvenido Secreto de Amor. Qué nombre. Scary ya se está durmiendo. Ya estamos a punto de irnos. Eder Sa se acaba de unir, bienvenido Eder, estamos a punto de terminar.
Ok, bueno, oh, mi sis, ¿qué estás más bueno tú? Pues será más bueno que la luna, porque estoy como perro lombriciento yo. Bueno, pues regreso al radio ya para terminar el programa y despido, bueno, ya que despide el programa, me quedo con la última rola con ustedes. En un ratitín regreso, ahí te la dejo y regrésame al radio, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas lunas. Ya estamos de regreso aquí en la recta final de la Sociedad de la Medianoche, a puntito de terminar. Y pues nada más hablaremos de algunos cuantos tesoros que han sido famosos o que son de los más conocidos aquí en México. Aunque les comentaba yo fuera del aire que en México hay muchísimos tesoros que no han sido descubiertos. Prácticamente en todas las haciendas se ha encontrado algo. Es culpa de la gente que estas haciendas abandonadas pues estén prácticamente en ruinas y sean destruidas, porque se tenía la costumbre antes de esconder el dinero en las paredes de estas haciendas, en los intramuros. Entonces pues la gente pues para ver si encuentran algo pues han entrado a tirar o a hacer hoyos en los muros para ver si encuentran algo, y pues cuando no encuentran nada, porque pues obviamente no hay nada en muchos de ellos, pero hay algunos que sí. No, vamos, seguramente conocen la historia del General Fierro. El General Fierro escapa de la revolución en una yegua, y la yegua lleva sendas bolsas con monedas de oro cargando. Entonces, al atravesar por una ciénega, empieza a hundirse la yegua. Él trata de ayudarla, trata de salir de ahí, pero finalmente pues se hunde, queda enterrada, y queda enterrada la yegua con las bolsas de todo el dinero que llevaba. Lo han tratado de encontrar, nunca han dado con él, además de que pues, en el terreno en el que esto ocurre pues no facilita las excavaciones, pero han tratado mucho de encontrar ese lugar, el tesoro del Capitán Fierro, perdón, del General Fierro, y pues no lo han encontrado. Incluso hay una película del cine de oro mexicano que habla de la historia de Fierro. Al norte de Guadalajara, en una cueva cerrada, bueno, ok, ahora se encuentra cerrada por los derrumbes, vamos, tiene una entrada muy pequeña. Se habla de un tesoro que está compuesto por barras de plata y oro, y que está muy cercano a una mina. Había muy cerca del lugar dos cantinas o dos bares, los cuales fueron retirados en 1934, antes de que